En la década de los 70, Japón produjo el segundo Producto Interno Bruto más grande del mundo después de Estados Unidos, y durante los 80 parecía una garantía que se convertiría en la mayor potencia mundial gracias a una exportación masiva de sus industrias y un desarrollo explosivo en sus mercados domésticos. La economía de Japón fue la envidia del mundo entero y se creía inevitable que se convertiría en la primera potencia mundial. Pero esto cambió en la década de los 90 cuando comenzó a sufrir una de las crisis económicas de mayor duración en la historia financiera que hoy conocemos como la década perdida. Y a pesar de numerosos y creativos intentos por parte del Banco Central de Japón para reiniciar el crecimiento económico, no ha tenido ningún tipo de éxito y a hoy se podría decir que no es una década perdida, sino 3. Está de más decir que el caso de Japón ha sido estudiado por cientos de economistas y lo curioso es que muchos tienen la teoría de que lo que pasó o lo que está pasando en Japón no fue algo inusual, sino que esta economía se adelantó en el tiempo y que eventualmente todos sufriremos el mismo efecto. Por lo que se ha vuelto muy común, sobre todo últimamente, la discusión de si Estados Unidos podría estar en una situación similar en este momento. Si la economía del país podría entrar en un periodo de estancamiento y su mercado de valores no volvería a ver máximos históricos, como ha sido el caso de la bolsa de Japón. Es usual ver que después de una crisis venga un boom económico, de la misma forma que después de un boom veamos una crisis. Y un ejemplo muy claro de esto puede ser la crisis de 2008. Una de las peores en la historia de Estados Unidos, seguido de uno de los periodos alcistas más agresivos en la historia, tanto para la economía como para los mercados. Sin embargo, este no fue ni ha sido el caso para Japón, que desde los años 90 no ha podido superar su máximo histórico. Y algo más curioso aún es que en Estados Unidos ya se han vivido periodos de décadas perdidas, la más reciente siendo después de la crisis del .com en el 2000, que terminó justamente después de la crisis de 2008, para luego entrar en este periodo alcista de 10 años. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con Japón? ¿Por qué no se vio ese periodo alcista después de la crisis? Y más allá de eso, ¿por qué muchos están hablando de que ahora estemos entrando en una posible década perdida? Y de ser así, si viviremos ese periodo alcista como se ha visto antes en la historia del país, o si esta vez la situación se parece un poco más a la de Japón en los 90s. Pues para eso tenemos que entender qué fue lo que pasó. Tenemos que regresar a 1985 en un Japón completamente reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y sus bienes siendo vendidos como pan caliente en todo el mundo. Tanto así que, como dijimos al comienzo, se creía inevitable que en algún momento se convertiría en la primera potencia mundial. El impulso del libre comercio a nivel mundial que se estaba viendo en esa época le permitió a Japón enfocarse en la producción de productos de calidad a un precio altamente competitivo. Cabe destacar que Japón es un país escaso de materia prima, por lo que depende de otros países para la producción de materiales y otros productos que no podrían ser producidos en Japón, o al menos no de forma eficiente. Entre ellos, productos del sector agrícola que se importaban en su mayoría de Estados Unidos y de hecho se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero en algún punto de 1985, Estados Unidos comenzó a preocuparse por su competitividad en el comercio global, especialmente en la producción de autos frente a Japón y Alemania, por lo que el 22 de septiembre de ese año, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón llegaron al acuerdo de reducir artificialmente el valor del dólar relativo a las demás monedas, de manera que los demás países tengan un mayor poder adquisitivo sobre productos estadounidenses y reduciendo el poder adquisitivo de Estados Unidos sobre productos de otros países, por lo que no solo sería competitivo fuera del país, sino también dentro del mismo. Este acuerdo fue llamado The Plaza Accord, ya que los ministros de finanzas de estos países se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York cuando se firmó el acuerdo, y muchos atribuyen a este acuerdo como el catalizador de la burbuja de Japón. A este punto, Japón ya estaba teniendo un crecimiento asombroso por sí mismo, pero el acuerdo del Plaza lo llevó al otro nivel. En un periodo de 3 años, el yen había duplicado su valor frente al dólar, haciendo de Tokio para ese entonces la capital de los excesos. Otro factor que contribuyó a la locura fue la reacción del Banco Central en vista a la reducción de las exportaciones después de firmar el acuerdo del Plaza. Decidieron reducir las tasas de interés para contrarrestar una posible desaceleración fuerte en el Producto Interno Bruto. Una combinación de bajas tasas de interés y un yen fuerte llevaron a la población a una ola de compra desenfrenada, donde pedían préstamos para comprar propiedades que se revalorizaban en nada de tiempo, por lo que pedían más crédito para invertir en la bolsa y comprar más propiedades. En un periodo de 5 años, el Nikkei pasó de 11.000 puntos a más de 38.000 y los precios de las propiedades también casi se triplicaron.
Existen cientos de historias alrededor de la cantidad de riqueza obscena que desarrollaron los japoneses. Decían que para poder pagar un taxi tenías que tener un billete de $100 en la mano, y si ese mismo billete cayera en el piso de la ciudad de Ginza, valdría menos que el pedacito de tierra que el billete estaba cubriendo. Y recordemos que estos son $100 de finales de los años 80. El área del Palacio Imperial de Tokio supuestamente valía más que todo el estado de California, y el mercado de bienes raíces de solamente Tokio valía más que el de Estados Unidos. 4 veces más. Las membresías de golf llegaron a valer millones de dólares a tal punto que se llegaron a considerar activos como acciones y bonos. Los gastos corporativos estaban simplemente fuera de control. En uno de los años de la burbuja, los gastos de comida y bebidas llegaron hasta $50.000 millones. No era raro ver propinas de miles de dólares después de tomar un café con polvo de oro por $500. No olvidemos que la raíz de todo esto fue la devaluación del dólar, con el fin de que las exportaciones estadounidenses fueran más baratas, por lo que el frenesí de gasto que se estaba viviendo en casa llegó a un Estados Unidos que estaba en descuento. El Rockefeller Center de Nueva York fue comprado por Mitsubishi Group. El histórico Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles fue comprado por otra empresa japonesa, y Columbia Pictures en Hollywood fue comprado por Sony. Paul Harvey, locutor de radio estadounidense, llamó a esta compra desenfrenada por parte de los japoneses como el Pearl Harbor económico. Era más que entendible que la gente pensara que Japón se convertiría en la primera potencia mundial y que Tokio se convertiría en el centro del mundo. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que todo esto cambiara? Pues como era de esperarse, la inflación había comenzado a ganar fuerza y con unos intereses tan bajos, en 1989 el Banco Central de Japón decidió subir la tasa interbancaria. Y como es de esperarse también, lo primero que se vio afectado fue la bolsa de valores. Esta caída hizo que las personas vieran gran parte de su patrimonio neto evaporarse de la noche a la mañana, lo que llevó a que gastaran menos, desacelerando la demanda fuertemente y reduciendo en gran medida el valor de las propiedades. Los bancos que estuvieron dando préstamos descontroladamente ahora estaban en un alto riesgo de que las personas no pagaran el préstamo de su propiedad, que ahora valía una fracción del préstamo. El efecto riqueza que hizo que las personas sintieran que podrían pagar cualquier cosa que en realidad estaba fuera de sus posibilidades, ahora les está haciendo sentir que no pueden pagar nada, por lo que el comportamiento volvió al clásico estilo frugal de los japoneses y el consumo se redujo a lo mínimo necesario. Los negocios sufrieron una reducción agresiva de precios y aunque se logró el cometido de controlar la inflación, la acumulación de deuda y el tamaño de la misma era tan alta que llevó a todo el país a un periodo de algo que los economistas le temen más que a la misma inflación: la deflación. Y este periodo prolongado de deflación mantuvo la economía en un estancamiento que hoy conocemos como la década perdida. La caída en los precios de los activos dejaron a los bancos e instituciones financieras con deudas enormes y prácticamente insolventes, pero lograron mantenerse vivos gracias a una inyección de capital por parte del gobierno y a préstamos por parte del Banco Central. Pero, aunque se mantuvieron operativos, también se mantuvieron insolventes, por lo que el patrimonio económico neto no crecía, haciendo de estos bancos bancos zombies, que por cierto también estaban financiando negocios que no estaban siendo rentables, es decir, negocios que operaban pero sin ningún tipo de crecimiento. Aunque la década perdida se refiere al periodo de 1991-2001, algunos economistas hablan de la década perdida incluyendo los datos hasta el día de hoy, ya que desde entonces la bolsa no ha vuelto a superar sus máximos históricos y apenas a finales de 2022 los precios de los apartamentos en Tokio llegaron a niveles de 30 años atrás. Lo más interesante de esto es que durante todo este periodo el gobierno y el Banco Central han intentado todas las maneras posibles para revivir el crecimiento del país, pero todo se mantiene completamente estable. A inicios del 2000, Japón ya se había estabilizado un poco después del estallido de la burbuja y en todo este tiempo seguía siendo considerado como uno de los mejores lugares para la producción de bienes de calidad a bajo costo. Esto, por supuesto, hasta que entró China en la conversación y comenzó a ser altamente competitivo en los precios y en la calidad de los productos, que ya todos sabemos cómo se desarrolló esa historia. A hoy, China prácticamente es la fábrica del mundo entero. Más o menos en esa época, Japón comenzó a notar que la población anciana estaba creciendo desproporcionadamente más rápido que la población más joven. Y aunque este es un problema que se puede encontrar en casi todas las economías desarrolladas, en Japón es especialmente diferente porque la esperanza de vida es de las más altas del mundo y porque a diferencia de otros países, Japón nunca se ha beneficiado de la inmigración para impulsar la población trabajadora, algo que es prácticamente esencial en el crecimiento económico de los países.
Dentro de todo lo que el Banco Central ha hecho para tratar de impulsar el crecimiento económico se encuentra la compra de bonos gubernamentales, bonos corporativos e incluso acciones. Aunque hoy estamos bastante familiarizados con el concepto de quantitative easing, en la época que Japón lo comenzó a hacer se consideraba algo ultra extremo. La idea era poner dinero en las manos de quien sea que esté vendiendo estos activos. Si el gobierno está vendiendo bonos gubernamentales y el Banco Central los compra, el gobierno puede crear proyectos de desarrollo de infraestructura, proyectos sociales, etc. Si las corporaciones venden bonos y el Banco Central los compra, las corporaciones pueden expandirse, aumentar la investigación y el desarrollo de nuevos productos, etc. Y si alguien vende acciones y el Banco Central las compra, es como si estuviera poniendo dinero directamente en las manos de las personas. Hasta hoy, el Banco de Japón es el mayor inversionista en la bolsa del país. Para diciembre de 2020 sostenía más de 400.000 millones de dólares en acciones. Pero a pesar de todo esto, que no es más que una de las manipulaciones de mercado más grandes de la historia, aún no logran elevar el crecimiento económico. La inflación sigue alrededor de 0% y muchas veces en negativo. Es por eso que muchos economistas tienen la teoría que lo que pasó o lo que está pasando en Japón no fue algo inusual, sino que esta economía se adelantó en el tiempo y que eventualmente todos sufriremos el mismo efecto. Al final, ¿qué de malo tiene que después de tanta inyección económica el país no sufra del problema de la inflación? Podría ser más bien una utopía para el individuo que pase una vida financieramente estable. ¿Y qué tanta posibilidad existe que otras partes del mundo, específicamente Estados Unidos, sufra el mismo resultado? Puede ser que estemos entrando a una década perdida, y de ser así, ¿es posible que este periodo se extienda a más de una década? Posiblemente no, y por tres principales razones. La primera, y en nuestra opinión la más importante, es la cultura del consumidor y la cultura corporativa. Los japoneses son uno de los consumidores más conscientes del costo y tienen una demanda muy estricta sobre la estabilidad de precios. No es inusual ver anuncios de empresas pidiendo disculpas por tener que incrementar sus precios por solo 10 centavos. Este fue un comercial de una empresa de helados en donde el chairman, el presidente y otros funcionarios de la compañía están enfrente de la sede con un texto diciendo: resistimos durante 25 años, pero... y luego aparece el aumento de 60 a 70, el equivalente a alrededor de 9 centavos de dólar. Los ejecutivos hasta se inclinan en modo de disculpa. ¿Se imaginan a los ejecutivos de Apple pidiendo disculpas por cada vez que incrementaron el precio del iPhone? Y esta conciencia sobre el costo que tienen los consumidores también se replica un poco en la administración de las empresas. Si Apple recibe una inyección de capital, lo primero que haría es evaluar cómo puede reinvertir ese dinero en el negocio. En Japón, lo más común es que redistribuyan ese dinero a los inversionistas, que ya sabemos que el mayor inversionista es el mismo Banco Central, por lo que el dinero termina en el mismo lugar de donde salió. Tampoco es muy común que los trabajadores pidan aumentos de sueldo frecuentemente. De hecho, es considerado un tabú. Y el hecho que la población adulta crezca más rápido que la joven hace que subir de puesto en una empresa o incluso cambiar de empresa sea complicado, ya que las personas tienen años, la mayoría de las veces décadas, en el mismo puesto. Esto ha resultado en que el dinero discrecional sea prácticamente plano desde los años 80, a diferencia de la cultura competitiva estadounidense de pedir aumentos salariales, ya sea en la misma empresa o cambiando de trabajo, por lo que el ingreso discrecional es cada vez mayor. La segunda razón por la que Japón puede ser un caso aislado es por los periodos de tiempo en los que estos esfuerzos del Banco Central fueron implementados. Japón lleva 30 años adoptando una política monetaria altamente flexible. 30 años es bastante tiempo para que los participantes de los mercados se adapten. Estados Unidos estuvo siendo altamente flexible por 2 años. Esto, en combinación con la diferencia de cultura, genera un conflicto de adaptación para los participantes del mercado. Si el consumidor estadounidense tiene más dinero en mano del necesario, va a pagar por lo que quiere, así esté consciente que está pagando de más. Y tercero es el balance entre la demanda y la oferta de la economía. A pesar que la población trabajadora de Japón es mayormente adulta, la productividad se ha mantenido a la par de la demanda, nuevamente gracias en gran parte a la cultura del consumidor. Sí es cierto que el dinero circulando ha crecido, pero si la productividad también crece paralelamente, entonces no hay motivos para creer que los precios van a subir. Hoy hemos estado experimentando un desbalance en la demanda y la oferta, tanto por el crecimiento de la demanda por el aumento en el dinero discrecional, como una disminución en la oferta en casi todos los aspectos de la economía, por lo que es de esperarse que los precios suban y en este caso que suban bastante.
No es un misterio que la economía de Japón sea tan compleja y sea el motivo de estudio de todos los economistas, así como es uno de los destinos más deseados por muchos individuos y su crecimiento puede que realmente no sea un problema para los que quieren vivir ahí. Tal vez esta década perdida no es más que el resultado final de una economía completamente desarrollada y puede ser que sí sea el futuro de todas las economías de una forma u otra. Sin embargo, la discusión actual es si Estados Unidos entrará en ese periodo de estancamiento prolongado y la preocupación más grande es el efecto en la riqueza de aquellos que estamos tratando de construirla. A pesar de las diferencias en las situaciones, hay muchos indicadores que estiman que sí puede ser que vayamos a experimentar un periodo de estancamiento prolongado, aunque no necesariamente el mismo que el que ha vivido Japón. Queremos saber tu opinión sobre este tema y si piensas que Estados Unidos sufrirá este mismo efecto. En otro video estaremos haciendo un análisis de estos indicadores que mencionamos, así que si es un tema que te interesa y no te has suscrito al canal, es un buen momento para que consideres hacerlo. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.